Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Nos cuidando porque continúan las enfermedades respiratorias que por supuesto se van a sumar a las estomacales porque las altas temperaturas llegaron para quedarse al menos varios meses. Y antes que cualquier cosa, saludo como siempre con muchísimo gusto y cariño a Marielena Vega. Muy buenas noches, amiga, ¿cómo te fue el fin de semana? Gracias, amiga, un fin de semana bastante cargado de muchas sorpresas, positivas por supuesto, pero bien, mucho que hacer en materia de salud, así que a cuidarnos, bien lo dices, y con más información que influye en nuestro bienestar, en nuestras finanzas y en nuestra economía, y aquí se las estaremos llevando de la mano. Romina Román, amiga, te paso los micrófonos. Gracias, Marielena. Como siempre traemos información muy interesante, pero sobre todo muy útil, así es que platícanos quién nos acompaña hoy. Gracias, Romina. Amigos, en unos momentos nos vamos a estar enlazando con Francisco Lelo de la Rea, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Qué pasa con la economía? ¿Cuál va a ser el impacto de esta disminución de crecimiento que se espera para este año y el próximo? ¿Cómo nos va a pegar en el bolsillo? Y por supuesto, ¿cómo nos podemos proteger? Y hablando del aumento en las enfermedades respiratorias, hace unos días la COFEPRIS aprobó la vacuna para bebés y menores de 4 años contra el COVID-19, pero ¿qué tan importante y necesario es aplicárselas? Para hablarnos de esto nos va a acompañar el doctor Alejandro Macías. Él es internista e infectólogo. Y de frente a nuevos divorcios, separaciones o nuevas modalidades de pareja, ¿cómo se encuentra este proceso en cuanto a guardia y custodia de nuestros hijos se refiere? Vamos a platicar con una experta, la maestra Jessica Alemán. Ella es juez 28 familiar, interina del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No se lo pierdan. ¿Y qué tan enterados estamos los mexicanos de los temas fiscales? 8 de cada 10 tienen un saldo a favor y no lo sabe. Para platicarnos de esto nos va a acompañar Oscar Sosa, él es director general de TaxDown México. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones, excelente música. Así es que acompáñanos a lo largo de esta hora, de verdad que no te vas a arrepentir. Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya, amigos, todo parece ser que el tema de la relocalización no ha dado frutos como se esperaba. ¿Qué pasa bajo este panorama en el que estamos viviendo hoy día para el sector empresarial? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Francisco Lelo de la Rea. Él es director del CESP, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Francisco, qué gusto saludarte. Buenas noches. Muy buenas noches, el gusto es mío y Romina, Marielena, buenas noches nuevamente y un saludo al auditorio. Gracias, Francisco. Y el gusto es nuestro y pues bueno, estábamos hablando de esto. ¿Qué tan cierto? Ustedes sacaron un estudio, un análisis donde pues parece ser que los efectos de la relocalización no están dando frutos, por lo menos los esperados. Sí, desafortunadamente, pues con la llegada del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, como sabemos, ha impuesto una gran presión al comercio internacional con toda su política comercial de tarifas, en particular a sus socios comerciales, lo cual es algo curioso, porque pues tenemos un tratado de libre comercio, el TEMEC, que pues lo que hace es facilitar el comercio entre los tres países, pero bueno, con la llegada del presidente Trump prácticamente esto es letra muerta, aparentemente, y esto está ocasionando pues una gran incertidumbre en la comunidad empresarial y no solamente en la mexicana o canadiense, sino a nivel mundial. Y esto, pues, obviamente ha frenado las inversiones. Ya se nota las últimas cifras de inversión extranjera directa. Las nuevas inversiones solamente son 2% de nuevas inversiones. El grueso de la inversión extranjera es reinversión. Es decir, empresas que ya están en México, pero lo que quisiéramos ver son nuevas inversiones. Y esto pues se está debilitando, como lo señalan estas cifras que les comento, de inversión extranjera directa. Y bueno, si no cambia el presidente Trump estas amenazas al comercio internacional,
y en particular a sus socios comerciales, México y Canadá primordialmente, pues la comunidad empresarial no creemos que vaya a invertir en México. Híjole, una muy mala noticia, Francisco, sobre todo ahora que se necesita un aumento en el crecimiento económico, y este 2%, más o menos ¿a cuánto asciende y cuánto era lo que se esperaba o lo que se registró, por ejemplo, el año pasado? Se registra aproximadamente poquito más de 36,000 millones de dólares. Entonces, estamos pensando que son entre 7,000 millones de dólares las nuevas inversiones, prácticamente 28 por ahí son reinversión de utilidades, y pues ese es el monto. Lo curioso es que si nos comparamos con Brasil, Brasil recibe el doble que México de inversión extranjera directa. México, por la cercanía al mercado más importante, tendríamos que tener niveles similares o mayores a los que tiene Brasil, pero bueno, esta incertidumbre nos ha impedido, al menos ahora en el corto plazo, poder recibir flujos mayores. Francisco, ¿hay algún plan B en el que estén trabajando ya sea el sector empresarial o acercándose con autoridades para que este debilitamiento de la economía no se vea con tanto impacto en el sector empresarial y laboral en México? Sí, el Consejo Coordinador Empresarial hace unos días creó el Comité Especial para la Inversión y Relocalización de Empresas. Esto es como un instrumento estratégico para impulsar el crecimiento, y estamos seguros que contribuirá a generar condiciones, pues quizá mejores para la inversión, al menos para la inversión nacional, y tratando de aprovechar, obviamente, nuestra relación con Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí, el sector privado está activo a través del Consejo Coordinador Empresarial, y queremos sumar, el Consejo también quiere sumar al Plan México, y con este comité y el Plan México y las nuevas oportunidades de inversión en el sector energético e infraestructura, consideramos que podemos acelerar el crecimiento y la inversión en México, sin duda. Con estos dos instrumentos, Plan México y este comité especial, creo que al menos sí podemos acelerar un poquito o reducir un poco el impacto de la política comercial de Estados Unidos. Francisco, ¿y qué indicadores se esperarían con este nuevo escenario que se está presentando, en donde prevalece una disminución en la inversión? ¿Cómo se va a mover, por ejemplo, el crecimiento económico, la inflación y el empleo? Sí, desafortunadamente ya hay señales de una debilidad en el ritmo de crecimiento de la economía. Se están ajustando los pronósticos de crecimiento a la baja. Recordemos que la Secretaría de Hacienda tiene una expectativa de crecimiento de 2.3. Los especialistas del sector privado ya tienen una expectativa debajo de 1%. En particular, nosotros en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estamos previendo un crecimiento para este 2025 de 0.9% de crecimiento. Obviamente, crecimiento positivo, pero insuficiente para lo que requiere México. Y esto, reitero, por la incertidumbre primordialmente de los Estados Unidos, pero en México, también sabemos las difíciles condiciones en algunas regiones de seguridad. Esto también está impactando la inversión, y como sabemos, el motor primordial de crecimiento es la inversión. Con esta reducción en los niveles de inversión se va a ver afectado el empleo. Desafortunadamente ya el empleo también está creciendo de manera débil, 1%, después de que hace unos 8 meses hayamos crecimiento del 5 o 6%. Ya el último dato es apenas un crecimiento de 1%, y consideramos que la debilidad económica genera menos presiones en la demanda, y pensamos que la inflación sí se está reduciendo. Esa es una buena noticia, porque las presiones inflacionarias ahorita en este momento son menores que hace unos meses, pero no debemos de perder de vista el comportamiento del tipo de cambio. Si el presidente Trump impone condiciones más astringentes a la economía, a la exportación, y impacta en el tipo de cambio, eso puede también impactar en los niveles de importación. Pero ahorita, al menos en el corto plazo, y perdón que me extendí, Romina, es que sí, la inflación, está mostrando menos presiones al alza, viene a la baja. La subyacente, que es la que mide la tendencia de largo plazo, afortunadamente ya se está ajustando ligeramente también a la baja en estos 2 meses anteriores, y eso, es una buena noticia a pesar del entorno de menor crecimiento.
Francisco, ante este panorama adverso que nos planteas, y bueno, pues estamos concluyendo el primer trimestre, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo lo percibieron dentro del sector empresarial? Sí, un panorama difícil, porque, por ejemplo, las cifras del INEGI habían anticipado un crecimiento de 0.2% en el IGAI. El IGAI es como el Producto Interno Bruto mensual, y sin embargo reportó una caída de 0.1% en enero. Entonces, cuando esperábamos crecimiento, hubo una caída. Entonces, ¿esto qué nos indica? Bueno, que la de la desaceleración al arranque del año es un poquito más profunda de lo esperado. Entonces, nuestro panorama es que se va a continuar esta tendencia de debilidad, reitero, por la gran incertidumbre, sobre todo proveniente de los Estados Unidos. Ya hay una reducción importante en la exportación de automóviles. Entonces, sin duda, ¿qué tiene que hacer el sector privado? Pues trabajar en conjunto con el sector público. Sin duda, la política y estrategia de combate a la inseguridad es esencial. Y reitero, con este comité de relocalización y el Plan México, pues se logrará impulsar la inversión. Esperemos que sean buenos niveles para que no caiga México en una recesión. Pero sí, desafortunadamente ahorita en el corto plazo se percibe una debilidad económica, ¿no? Desaceleración. Muchísimas gracias a Francisco Lelo de la Rea. Él es director del CESP, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Gracias por compartirnos estas cifras tan interesantes, tan importantes, tan ilustrativas y pues no tan buenas. Un panorama complicado hacia este año. Sin embargo, si así nos lo permites, vamos a seguir muy en contacto contigo para que nos vayas actualizando sobre este tema que a todos nos interesa. Muchísimas gracias nuevamente. Al contrario, gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Gracias nuevamente y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y a pesar de las altas temperaturas, enfermedades respiratorias como la influenza y el COVID-19 continúan a la alza. Sin embargo, hay buenas noticias. Hace unos días la COFEPRIS aprobó la vacuna para bebés y menores de 4 años contra el COVID-19. Para platicarnos de todo esto, ya nos acompaña en la línea el doctor Alejandro Macías. Él es internista e infectólogo por la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. También fue comisionado de salud en la pandemia de gripa AH1N1, todo un especialista en este tema. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. Hola, Romina, buenas noches, a tus órdenes. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted y platíquenos qué está pasando con estos dos virus, la influenza y el COVID, que están a todo lo que da, muy a pesar del clima. ¿Por qué están registrándose aumentos en estos casos? Sí, Romina, mira, las estaciones de influenza y de COVID no tienen palabra de honor. Es una estación, pero a veces se retrasa. En Estados Unidos había sido muy intensa este año, desde noviembre, diciembre, enero, pero no había llegado con intensidad a México. Llegó tardíamente, generalmente baja de los Estados Unidos antes y ya hacia abril ya está terminando. Pero en esta ocasión se prolongó. No es raro que ocurra eso se da más o menos en una de cada 5 estaciones, pero es la misma estación de influenza y de COVID de siempre. Doctor, parece ser que no aprendemos en cuestiones de salud. ¿Qué hacer cuando estos dos virus están latentes para evitar que se propague considerablemente, no solamente ciudadanos, sino también las autoridades? Sí, mira, o sea, bien dices, tenemos que tener no solo pedir a las autoridades que hagan su trabajo como lo deben de hacer, las campañas de vacunación, tener mejores servicios de salud, pero sí a nivel particular cada quien debe tratar de mantenerse en las mejores condiciones físicas posibles, ser la mejor versión de cada quien. O sea, tu mejor versión es la que hace ejercicio varias veces por semana y la gente no lo hace. Y además el comportamiento. Si puedes evitarlo, no te metas en tumultos, porque ahí hay virus, particularmente en condiciones cerradas y de mala ventilación. Si te vas a meter en un tumulto, un transporte público, por ejemplo, o en el transporte como en el Uber, que vas y tienes cerrado respirando el mismo aire de todos, entonces ahí te pones un cubrebocas. Son cuestiones de conducta que ya debimos haber aprendido, pero que nos pasa el temor, pues se nos olvida. Doctor, y vimos que la semana pasada la COFEPRIS por fin autorizó la nueva vacuna COVID para bebés y para niños pequeños.
qué tan conveniente es ponérsela, cuándo hay que aplicársela, porque como lo hemos visto con la vacuna de la influenza, siempre nos recomiendan que sea por ahí de septiembre, octubre, principios de noviembre. En el caso del COVID, platíquenos de esta vacuna. Sí, mira, en el futuro la vacuna de influenza y de COVID-19 se van a aplicar más o menos al mismo tiempo. Recordemos que durante la pandemia de COVID-19 primero se vacunaron los adultos y luego hubo evidencia de que la vacuna también funcionaba para los jóvenes después de los 12 años y después hubo evidencia también de que la enfermedad no era leve en los niños y se autorizó la vacuna de los 5 a los 11 años. Y ahora también hay evidencia de que en los niños pequeños también puede ser grave el COVID o puede dar consecuencias graves a largo plazo. Y por eso ahora hay 3 vacunas autorizadas. Una para, digamos, los niños de 6 meses a los 4 años. Hay una segunda vacuna de los 5 años a los 11. Y la de 12 y más es la misma vacuna que se pone en adultos. Que en general va a ser una vez por año. Y la primera vez que se pone 2 veces. O sea, se pone vacuna y refuerzo. Pero eso ya será a partir seguramente de este año. Estamos viendo nuevas variantes de algunos virus. ¿Se esperaría, hay quien ya habla que podría otra vez en invierno tener otra cepa de algún virus respiratorio? ¿Qué podemos recibir de esto? ¿Es una realidad o tendremos que tener calma y solamente esquemas de salud, pues obviamente que ya conocemos? Sí, mira, los virus están cambiando, particularmente estos virus de ARN cambian prácticamente cada año y entonces eso significa que tenemos que estar actualizando nuestras vacunas. Si no se puede poner las vacunas a todos, al menos a las personas de alto riesgo de complicarse. Estamos hablando de los niños pequeños, las personas mayores de 60 años, la mujer embarazada, el personal de salud y la gente que tiene enfermedades crónicas con baja de defensas, como la gente que tiene cáncer o SIDA o diabetes mal compensada. Todos esos tienen que ponerse su vacuna, digamos, casi por obligación, porque en ellos la posibilidad de que se compliquen si tienen la enfermedad es muy grande. Los demás, si es posible, vale la pena, sobre todo si no la tienen del gobierno porque no hay autorizada para esos grupos. Si tienes suficiente, cómprala, vale la pena, te evita una enfermedad que es muy, muy problemática. Y eso ya tendrá que ser cada año. Es la estación de influenza porque el virus va a seguir cambiando. Ahora, puede ser que un virus cambie completamente y tengamos un virus completamente nuevo. Por ejemplo, el H5N1, la influenza, ya nos reportaron un caso en Durango. Ese virus todavía no se transmite de persona a persona, pero eventualmente puede hacerlo y podríamos llegar a tener una nueva epidemia. Eso tarde o temprano va a ocurrir. Ojalá no sea este año, pero también lo que nos señala es que tenemos que estar preparados de manera personal y de las instituciones públicas. Doctor, usted estuvo liderando este tema de la H1N1. Yo sí quiero retomar esta pregunta de mi compañera María Elena Vega. Ya tuvimos la experiencia de la H1N1 en donde usted jugó un papel muy importante después de la pandemia de COVID-19. ¿Qué tienen que hacer las autoridades o lo están haciendo lo correcto para prevenir este tipo de brotes que después se puedan convertir en epidemias, por ejemplo, en el caso de la tosferina o en el caso del sarampión o de la misma influenza y COVID? Sí, mira, esas enfermedades solamente se previenen con vacunación. O sea, realmente las autoridades pueden hacer poco más allá de vacunación. Ahora, la autoridad, y en eso nos consta que ahora el nuevo secretario de Salud está tratando de mejorar ahora sí el sistema de salud, primero reconociendo que no estamos en Dinamarca, que tenemos muchas cosas que hacer, que hay que prepararnos para una epidemia, que hay que retomar las semanas nacionales de vacunación. O sea, mucho de lo que no se había hecho se empieza a hacer, pero mucho depende no de las autoridades de salud, sino de los legisladores. Si los legisladores no autorizan un mejor presupuesto para la salud, hay un límite de lo que puedan hacer las autoridades de salud. México es de los países que menos invierte a salud en el mundo. 3% del Producto Interno Bruto, cuando la Organización Mundial de la Salud reconoce que con menos del 6% no se puede. Entonces aquí es, sí, pedirle a la autoridad de salud, pero exigirle a los legisladores que no dejen a la salud como plato de segunda mesa, porque los legisladores solamente responden a lo que les da votaciones. Y si ven que la salud no les da votaciones, que les da más votaciones, por ejemplo, los programas sociales, pues desvían el dinero de la salud, que es lo que ha ocurrido, por desgracia. Tenemos que exigirle a las cámaras un mejor presupuesto para la salud. Doctor, hay muchos mitos, yo no sé si sean realidades o no, ojalá que nos los pueda aclarar, relacionados a que si nos enfermamos de COVID o de influenza es mejor que vacunarnos. ¿Qué tan cierto es esto?
Sí, ese bien dices es un mito, es una mala percepción. Estas enfermedades, también hay gente que dice que es mejor enfermarse, que te deja más inmunidad que la vacuna. Es completamente falso. La inmunidad de las vacunas suele ser en la mayoría de las ocasiones mejor y menos peligrosa que la enfermedad misma. Entonces, esas enfermedades, aunque ya te hayas enfermado, el virus cambia y te pueden volver a enfermar. Entonces, hay que tener ese concepto. No se trata, como luego piensa la gente, de mejor enfermarse de todo para quedar con más inmunidad. Eso es completamente falso, es una mala percepción. Lo mejor es cuidarse, mantenerte en buenas condiciones físicas y ponerte las vacunas que estén disponibles. Muy interesante esto que nos platica, doctor, que es mejor que te dé la enfermedad para que generes inmunidad que las vacunas. Pero, ¿cómo está viendo este tema de las vacunas? Vimos que regresaron algunas enfermedades, además de la corriente antivacunas de algunos papás, porque no había disponibles. ¿Ya está empezando a fluir nuevamente la vacunación como se requiere y como debe? Sí, mira, sí conviene aclarar eso. No es mejor que te dé la enfermedad a que te vacunes. Es mejor que te vacunes a que te dé la enfermedad, que queda mejor inmunidad. Ahora, sí, ya ahora en esta nueva administración, en el gobierno, se está retomando la vacunación. De hecho, la mejor señal de eso es que se van a retomar las semanas nacionales de vacunación, porque la tasa de vacunación había caído mucho en la infancia y eso es la explicación detrás de por qué está resurgiendo la tosferina y por qué está resurgiendo el sarampión. Hay que decir que la autoridad está ahora, la autoridad de la administración actual, está con los dedos en la puerta porque no hay mucho tiempo. En cualquier momento puede empezar el sarampión en México. De hecho, en Chihuahua ya hay más de 100 casos y eso es muy peligroso porque puede haber un brote nacional. Pero hay que tener ya un contento de que por lo menos ya se reconoció que la cosa no está bien y se está tratando de resarcir la bajísima tasa de vacunación que llegamos a tener durante la administración anterior. Pues ahí está, amigos, más vale vacunarnos, estar listos, estar protegidos. Ojalá que sigamos aprendiendo de todo esto que nos ha pasado en materia de salud. Ahí están las recomendaciones del doctor Alejandro Macías, infectólogo, un especialista por demás relevante en este sentido y a quien agradecemos que haya estado esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias, doctor, muy buenas noches. Sí, gracias. Cuídense y vacúnense. Es a vacunarnos. Seguimos aquí por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega somos Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.